Buenas tardes, chicos. Comenzamos a analizar la década infame. En la clase de hoy veremos una introducción a la misma. En sí, que la década de infame es un periodo de la historia argentina que comienza con el primer golpe de Estado en 1930 y culmina con el segundo golpe de Estado en 1943. Quien le puso este nombre fue un escritor, periodista, nacionalista, José Luis Torre. Infame viene a ser como desagradable, intrínsecamente malo, perverso. Bien, ¿y por qué se le denominó así a esta década? Que en sí no es una década, décadas son 10 años, son 13 años, pero algunos 15 lo hacen llegar hasta la asunción de Perón. Pero la idea es que es un periodo significativo, que marcado por tres grandes acontecimientos: el fraude electoral, la corrupción administrativa y negociados y el estado de violencia política. Ahora bien, en 1930 comenzó, dijimos, con un golpe de Estado. En este golpe de Estado todo convergía en derrocar a Irigoyen, pero surgieron dos tendencias. ¿Qué hacer después de Irigoyen? El grupo que encabezaba Uriburu era el grupo nacionalista, que pretendía reemplazar la Constitución por una democracia de tipo corporativa, más semejante al fascismo italiano. En tanto que el grupo neoliberal, neoconservador, encabezado por Justo, quería volver a la práctica de la oligarquía argentina que ustedes estudiaron el año pasado, de 1880 a 1916. Se adelantó el grupo de Uriburu, que fue el que llevó a cabo el golpe de Estado, que ensayó brevemente una reforma constitucional. ¿En qué consistía? En reemplazar el sistema de partidos políticos por el sistema de corporaciones. ¿Qué significa ello? Ustedes vieron a su padre, ustedes ya pueden votar por el Partido Radical, por el Partido Peronista o por frentes electorales. Eso sería reemplazado a una representación según lo que ocupó lugar que ocupa en la sociedad: clero, militar, sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones empresariales. Es decir, según lo que depende yo, sería mi participación política. Todo controlado por un fuerte gobierno ejecutivo. Ahora bien, ese programa fracasó cuando quiso una prueba piloto. Ganaron nada menos que los irigoyenistas. Anuló la elección por presión del golpe de Justo y convocó a elecciones. Bien, para esas elecciones se presentan dos grupos. Uno, la Concordancia, que era el grupo oficial de los conservadores que tomaron el poder en 1930. ¿Quiénes lo integraban? La Democracia Nacional, que lo fundó Agustín P. Justo, los antipersonalistas radicales, es decir, los opuestos a Irigoyen, y finalmente los socialistas independientes, que se separaron del viejo partido fundado por Juan B. Justo. Ellos postulaban la fórmula Agustín P. Justo, un militar conservador, junto con el hijo, ¿se acuerda?, de Julio Argentino Roca, quien fue 2 veces presidente, Julito Roca. Por otro lado, se formó la Alianza Civil, una unión de demócratas progresistas, un partido liberal santafesino, y el Partido Socialista Liberal, que impuso la fórmula Lisandro de la Torre, Nicolás Repetto. Fueron a las elecciones en 1932 y triunfó la fórmula de la Concordancia por fraude electoral. Se suceden luego en este periodo los gobiernos de
justo hasta el 38, Ortiz del 38 al 40 enferma y asume Castillo del 40 al 43 cuando es derrocado. Bien, ¿cuáles son estas tres características? Primero, el fraude patriótico, el fraude electoral. Se vaciaba la urna de contenido y triunfaba por fraude. Se lo llamaba patriótico porque decía que era por bien de la patria, para evitar que la chusma llegue al poder. La chusma le llamaban a los irigoyenistas. En este sentido, los conservadores, los que están en incapacidad, como se consideraban de manejar el país, seguían teniendo el poder. En Buenos Aires se notó en las elecciones a gobernador de 1935, donde Fresco, el candidato conservador, triunfó sobre el candidato radical Pueyrredón por un fraude conocido a todas voces. Ese fraude lo llevó Ortiz nuevamente al poder, a triunfar sobre Alvear en las elecciones del 38. En segundo lugar, los grandes negociados. ¿Qué había pasado? En el 30 se recuerdan la crisis, trabajo que lo hicieron muy bien. A partir de esa crisis, Gran Bretaña nos cierra la puerta y conforman un Commonwealth, es decir, con su ex colonia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, por el cual se comprometen mutuamente a intercambiarse productos. Por lo tanto, nuestras vacas, nuestros cueros, nuestra carne no ingresan a Inglaterra. La clase ganadera que estaba en el poder firma un pacto conocido como Roca-Rossimon, los dos firmantes. ¿Qué decía este pacto? Que Gran Bretaña se comprometía a comprarle carnes a la República Argentina a cambio que tengan el control de los frigoríficos, de los tranvías y de los ferrocarriles en el país. Bien, y esto está asociado al tercer elemento, la violencia política. En el Senado, Lisandro de la Torre, que seguía siendo senador, perdió como presidente, ordenó una investigación de los frigoríficos ingleses. Y esta discusión de todo lo que él logró obtener de la investigación fue a debatirse en el Senado. Y acusó a los ministros Daoud y Pinedo, que eran los de economía, de hoy día serían Hacienda entonces, de manejo fraudulento con las empresas inglesas, de corrupción. Ya ven, esta palabra de hoy en día es muy antigua en nuestra historia. Y entonces denunció, en medio de la discusión, se disparó contra Lisandro de la Torre, pero no fue a parar a él, sino a su compañero de partido, Enzo Bernabé, quien cayó muerto en medio del Senado de la Nación. Hubo presión, otro tipo de presiones, de amenazas a rivales que se manejó en esta década infame, que terminó con un golpe militar nacionalista en 1943. Bien, eso es en líneas generales lo que deja este periodo. Bien, espero verlo pronto. Cuídense.